El teorema 3 establece que un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. No adyacentes quiere decir que no están pegados a él. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es determinar que el ángulo teta, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos internos, por lo que sumados van a valer 180. Y luego que este ángulo A más este ángulo teta también forman un ángulo de 180, entonces son suplementarios, sumados van a dar 180. Entonces, si tengo que los tres ángulos internos son igual a 180 y el ángulo externo con su adyacente es igual a 180, entonces puedo igualar esta expresión con esta expresión, son iguales porque los dos valen 180. Entonces puedo escribir esto. Teta más A debe ser igual a teta más alfa más beta. Voy a despejar el ángulo A. Este ángulo teta que está aquí sumando lo voy a pasar de este lado restando. Entonces me quedaría así. Y aquí pues tengo que teta menos teta pues se van a eliminar. Por lo que me quedaría que A es igual a alfa más beta. Y este es el teorema que queremos demostrar. Que el ángulo A es igual al ángulo beta más el ángulo alfa. Entonces, todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, veámoslo de esta manera. Aquí tengo este ángulo C y este ángulo teta y este ángulo beta. Entonces, este ángulo C que es externo va a ser igual a la suma de estos dos internos. No el que está pegado a él, sino los dos no adyacentes. Ajá. Otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo que lo voy a llamar A. Este ángulo A va a ser igual a la suma de este ángulo que lo vamos a llamar alfa y de este ángulo que lo vamos a llamar beta. Entonces el ángulo A, que es un ángulo externo, es igual a la suma de estos dos que son internos. Y finalmente, este ángulo que lo vamos a llamar B va a ser igual a la suma de este ángulo alfa más este ángulo teta. De igual manera, este ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes. Y con ello vamos a resolver algunos ejemplos. Aquí tengo este. Este es un ángulo externo que es de 80 grados. Y este ángulo externo, pues por el teorema que estamos viendo, va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces tengo que x más 35 debe ser igual a 80. De aquí despejo x, este 35 que está sumando lo paso restando. Y 80 menos 35 es 45. Entonces este ángulo de aquí que estoy buscando vale 45. Siguiente ejemplo. Este ángulo que mide 125 grados es un ángulo externo que debe ser igual a la suma de estos dos internos no adyacentes a él. Entonces tenemos que x más 40, o sea, este ángulo más este ángulo debe ser igual a este ángulo externo. Por lo tanto, despejamos este 40 que está sumando, lo paso restando, y 125 menos 40 es 85. Entonces tengo que el ángulo X vale 85. Siguiente ejemplo, tengo que este ángulo X es un ángulo externo. Y según el teorema, este ángulo externo va a ser igual a la suma de estos dos internos no adyacentes. Entonces tenemos que este ángulo X es igual a 72 más 67, que es igual a 139. Entonces este ángulo vale 139. Y un último ejemplo. Aquí este ángulo de 70 no es un ángulo externo. El ángulo externo es el que está formado por un lado y una prolongación. Este está formado por dos prolongaciones, no es un ángulo externo, es opuesto al ángulo interno. Entonces, este ángulo interno pues va a medir 70. Lo mismo ocurre con este ángulo de 81, no es un ángulo externo porque está formado por dos prolongaciones, es el opuesto al ángulo interno. Entonces este ángulo interno va a medir 81 y para hallar el valor de x pues tengo que este ángulo externo va a ser igual a la suma de estos dos internos no adyacentes. 70 más 81 son 151, por lo que este ángulo vale 151.